Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Pulido, soy estudiante de Psicología de octavo semestre en la sede Uniminuto Kennedy y voy a exponer el mapa mental sobre psicología educativa y práctica profesional. Bueno, como primera medida vamos a dar un concepto de la psicología educativa que se define como una rama de la psicología que abarca dos campos de estudio diferentes e interdependientes. Uno son las ciencias psicológicas y la otra es la ciencia de la educación. En la ciencia de la educación encontramos que su origen viene de la creencia racional y el convencimiento que la educación y la enseñanza pueden mejorar nuestros conocimientos psicológicos. Hay varias perspectivas de definición de la psicología educativa. Una de ellas deriva del aprendizaje y enseñanza, que es la disciplina encargada de analizar los procesos de aprendizaje y enseñanza en contextos educativos. La siguiente es la pedagogía y la didáctica, donde la didáctica es entendida como la disciplina que tiene en cuenta manifestaciones culturales de cómo se enseña y cómo se aprende. Y la didáctica se encarga de estudiar las técnicas o cómo se enseña. Y el otro concepto ya viene de la educación como tal, que es la subdisciplina del campo educativo, en donde no hay una sola definición, sino que depende del contexto epistemológico de donde se mire. La psicología educativa tiene varios enfoques o referentes teóricos, entre ellos tenemos el conductual, basado en el castigo y recompensa para enseñar a los estudiantes. La cognición y el desarrollo, donde la cognición pues son los procesos que hacemos los seres humanos para alcanzar el razonamiento, y el desarrollo se ve como las etapas que generalmente vienen dadas por la edad, donde debemos, digamos, que superar o aprender algo en específico. El último enfoque es el enfoque sociocultural, en donde los contextos culturales se tienen en cuenta para ver cómo aprende la persona, es decir, su historia personal, en dónde vive, el país, la cultura, se tienen en cuenta para ver cómo aprende. Por otra parte, vemos que la psicología educativa está concebida como una disciplina puente. Como lo nombraba anteriormente, pues hace las veces de comunicador entre unos y otros para desarrollar pues nuevos retos teóricos y metodológicos. Sin embargo, esta tiene tres dimensiones donde actúa, que son las teórico-conceptuales, las metodológicas y las de intervención. Entre los retos teóricos y metodológicos se encuentra que hay que superar el individualismo metodológico y el reduccionismo psicológico, en donde no es posible entender al sujeto individual, sino que se requiere una visión holística, sistémica o ecológica, vinculando el contexto familiar, escolar o comunitario. La intervención de los practicantes en psicología. En este ítem se ve que tiene dos momentos importantes. En el primer momento es importante establecer un espacio común de trabajo con los referentes institucionales. Es decir, pues que debemos leer la mayor documentación posible de la institución o el lugar donde vamos a trabajar para hacer acuerdos en común de cómo va a ser nuestro trabajo. Colaborar con el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Tenemos que construir colectivamente para formular un pedido por parte de los actores institucionales, es decir, las mejoras que ellos quieran implantar, y una contextualización en donde se revisa, digamos que históricamente, las condiciones institucionales donde se va a llevar a cabo la práctica. El segundo momento se delimita por tres acciones. Primero, el objeto de intervención. Segundo, el eje de sistematización. Y tercero, la propuesta de intervención. Que la propuesta está encaminada a crear, cambiar, motivar, reflexionar, enriquecer y no postergar. La práctica profesional tiene unas dimensiones fundamentales que son la objetiva, a través de un conjunto de instrumentos que sirven para hacernos ver y hacer hablar a los sujetos. La subjetiva, que es la reflexión personal sobre la propia posición del profesional. Y la tercera, el tercer fundamento, dimensión fundamental, es intervenir, que la intención de la intervención es que la escuela sea un lugar habitable y que permita las experiencias.
La intervención del referente institucional tiene como vínculo al estudiante o practicante el programa de prácticas. Entonces el practicante debe ser un observador al principio, no participante. Entramos como observadores. También que su subjetividad queda atravesada por nuevas experiencias. El programa de prácticas debe ir encaminado a la articulación de los tiempos lógicos de cada etapa de la práctica con los tiempos de la vida escolar. El referente participa en la delimitación de las tareas del practicante, los encuentros de socialización con el desarrollo de la práctica, y el practicante no puede decidir nunca un plan de acción unilateralmente, siempre debe estar acompañado del referente en este caso. Durante las prácticas profesionales se pretende encontrar las condiciones que brinden espacios de observación. Como lo decía anteriormente, el practicante va a ser un observador, entonces pues debe tener el espacio para cumplir ese rol. Que tenga un acompañamiento en las tareas y el desarrollo de los planes de intervención por parte del referente, que se establezca un vínculo de confianza y que se delimite la intervención y la construcción de la demanda a la construcción de los objetivos. Último, pero no menos importante, el trabajo de sistematización que se hace en las prácticas debe contener acceso a fuentes documentales y debe realizar aportes y reflexiones sobre las referencias bibliográficas. Como este mapa nos plantea bastantes retos en cuanto a lo que se enseña en los programas de psicología y a lo que se enfrentan realmente en las prácticas las personas que pasan por práctica. Es importante que no nos quedemos solo con el concepto que nos da el docente, sino que indaguemos más allá. Y mucho más importante, la investigación del entorno en donde nos vamos a desempeñar como practicantes, ya que con eso tendremos una visión un poco más completa de a qué nos estamos enfrentando. Eso es todo de mi mapa conceptual. Muchas gracias.